Hola, ¿cómo estás? De nuevo te envío un saludo. Ya llegamos a lo que es el cuarto video de este módulo 2 relativo al desarrollo de habilidades y destrezas en la audiencia preliminar de juicio oral laboral. Ya estamos pasando a lo que es prácticamente, estamos llegando, mejor dicho, a lo que es la mitad de lo que es este curso. Mañana en nuestra clase sincrónica llegaremos. Es muy importante que puedas revisar hasta este video antes de la clase sincrónica que tendremos después de lo que es esta sesión. Y vamos a seguir hablando de lo que es el tema de los argumentos, en este caso de las técnicas de argumentación. Me voy a permitir, desde luego, igual que en el video anterior, pues si quieres tú profundizar, recomendarte un pequeño libro que se llama Argumentación Jurídica de Ernesto Galindo Cifuentes. Es un libro bastante sencillo y bastante puntual en cómo aplicar las técnicas básicas de argumentación jurídica. Sin más, entonces vamos a entrar a platicar de lo que es las técnicas de argumentación. Dicho lo anterior, ¿qué son las técnicas de argumentación? Las técnicas de argumentación son las operaciones técnicas argumentativas proyectadas por un orador a través del lenguaje dirigidas a un auditorio que pretenden partir de la demostración de las firmezas de sus proposiciones y conclusiones, persuadir. Entonces, cuando nosotros hablamos de las técnicas de argumentación, estamos hablando de aquellas destrezas, habilidades, estructuras que a través del lenguaje, a través de la forma en la cual estructuramos lo que vamos a decir, podemos nosotros llegar a persuadir. ¿De qué se ocupan las técnicas de argumentación? Aquí viene una lista más o menos puntual de todo aquello a lo cual se ocupan las técnicas de argumentación. Nos ocupamos de la estructura de la estructura de los argumentos, de los elementos, las funciones que debe cumplir una técnica argumentativa, cómo relacionamos algunos argumentos con otros, cómo elaborar correctamente un argumento desde el punto de vista formal e informal, la fuerza con la cual tenemos que llevar a cabo los argumentos, cómo se analizan, evaluar un argumento si está redactado de manera adecuada, cómo controlamos las inferencias o las operaciones dentro de una estructura argumentativa antes de llegar a la conclusión y desde luego cómo escoger y formular las premisas que componen un argumento. De manera sintética es de lo que se ocupan las técnicas de argumentación. Vamos a empezar a platicar algunas de ellas que son las más importantes que tienen impacto en el desarrollo de las técnicas y destrezas de la audiencia preliminar del juicio laboral. Primero vamos a los elementos que se compone un argumento. Un argumento se compone de los siguientes elementos. Primero tenemos los argumentos. Los argumentos son el antecedente, aquella información que nosotros ya tenemos que está relacionada y que nos va a permitir llegar a lo que es un consecuente. Si te fijas, en este momento se reitera lo que hemos platicado en videos anteriores en relación a que el argumento parte de un silogismo deductivo, un razonamiento jurídico en el cual tenemos dos antecedentes o más y los cuales nos permiten concluir. Entonces, el primer elemento que son los argumentos y la conclusión, que es el consecuente, tienen que ver con lo que ya hemos platicado. Después tenemos lo que son los topos o base argumentativo. Los topos tienen que ver en la forma que nosotros ponemos en relación lo que son los elementos de un argumento, cómo les damos precisamente la fuerza y la indicación, la inclinación que nosotros queremos. De los topos no voy a hablar mucho porque en la última clase sincrónica tenemos la oportunidad de hablar de los principales topos de argumentación y cómo los vamos a utilizar ellos dentro de lo que es el contexto argumentativo, ¿sí? Basta decir precisamente ahorita que los topos son aquellos que nos permiten, de acuerdo a la forma o a la estructura que decimos nuestras premisas y nuestra conclusión, el efecto deseado. Luego tenemos lo que es la fuente. La fuente es de dónde obtenemos el argumento y por consecuencia las conclusiones. La fuente es importante porque es lo que le da fiabilidad a nuestras premisas. Le da la certeza, le da la veracidad o le da la confiabilidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que el origen de un argumento viene a ser una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego tiene mucho más valor interpretativo ese juicio, esa premisa que nosotros obtuvimos, así lo sacamos de lo que es una jurisprudencia de un tribunal colegiado. Por poner algún ejemplo.
Cuando hablamos nosotros de lo que es el marco argumentativo, es donde llevamos a cabo la argumentación. En el caso que nos ocupe el marco argumentativo, siempre va a ser una sala de audiencias de juicio oral laboral. En un marco que nuestra argumentación va dirigida al juez de la causa. Es el que nos va a ayudar en lo que son nuestros argumentos. Hay otras técnicas que desarrollamos y llevamos a cabo con lo que son testigos, con lo que es el adversario, nuestra contraparte. Pero cuando nosotros argumentamos, no lo estamos haciendo con un testigo, no lo hacemos con la contraparte, sino siempre nuestros argumentos van dirigidos al tribunal. A él es al que tenemos que intentar convencer. Y el último elemento serían los calificadores. El calificador es la fuerza que le queremos imponer a un argumento. Vamos más, sigamos adelante. Ahora, en los argumentos tienen algunas reglas. Les pongo aquí algunas de ellas de manera no limitativa, pero sí algunas que consideramos importantes. Siempre que nosotros tenemos un argumento, se tiene que distinguir entre la premisa y las conclusiones. Ello quiere decir que en el momento que tú estás hablando, tiene que ser totalmente claro la distinción que hay entre un elemento y otro, que se distinga precisamente lo que son las premisas. Señoría, por ejemplo, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando un trabajador deja de asistir 3 días, más de 3 días, es decir, 4 días, puede ser motivo de despido injustificado. Tenemos en el caso que nos ocupa que quedó acreditado que el señor Juan López faltó los días primero, quinto, séptimo y octavo, por lo cual tenemos 4 días. De ahí que el señor Juan López fue despedido justificadamente. Si se fijan en este ejemplo, hablé primero de mi premisa normativa, que es la ley, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, luego hablé una situación de hecho y por último llegué a la conclusión. Se debe distinguir en la forma que hablo. No tengo que decir yo otra cosa más que mis propias palabras para que quede claro cuál es la información y cuál es el sentido o la relación que le estoy dando yo a esa información. ¿Sí? Obviamente tenemos que presentar las ideas en forma natural. Generalmente partimos de lo que es los argumentos más fuertes a los más débiles. Aquellos que tenemos que solucionar, que nos van a dar como consecuencia o cascada, poder abordar los argumentos con mayor, no con tanta fuerza como tenemos el primero. ¿Sí? Como les comentaba en videos anteriores, primero tenemos que tomar, en un caso laboral, acreditar que hubo un despido injustificado y después podremos tomar los términos en los cuales se tiene que pagar la indemnización constitucional. Ahora, las premisas que nosotros utilicemos deben de ser fiables. Cuando hablamos de nuestra premisa mayor o premisa normativa, esta forzosamente tiene que ser el texto legal actualizado, autorizado, que le dé confiabilidad. No hay mayor fiabilidad para lo que es una premisa mayor que el texto vigente, independientemente de la interpretación que pueda hacer alguien más. Y en el caso de la premisa menor o las premisas fácticas o de hechos, debemos de partir que cualquier situación que sostengamos de hecho es porque tenemos las pruebas que en su momento sustentan que las cuestiones acontecieron de la forma en la cual nos manifestamos. Es decir, la fiabilidad implica la normativa del uso adecuado y correcto de la ley vigente que tengamos que aplicar al caso concreto, mientras que la premisa fáctica o de hechos parte de lo que es que tengamos un hecho probado, que tenemos atrás las pruebas o evidencia que nos permiten hacer el sostenimiento en el sentido que lo hayamos realizado. ¿Sí? También, como ya lo habíamos platicado, usar un lenguaje completo y definitivo. Quiere decir que no dejemos de integrar de manera total las premisas, que digamos las cosas totalmente completas. Hay veces que podemos cometer un error natural. Cuando nosotros estamos hablando por la dinámica, pensamos que la gente razona o interpreta las cosas de la misma manera en que nosotros lo estamos razonando o que lo estamos exponiendo en ese momento. En pocas palabras, que tienen las mismas estructuras mentales y la misma idea de nosotros, cuando no es así. Esta situación nos hace que a veces dejemos de mencionar palabras sustanciales, incluso a veces premisas, porque suponemos que la gente entiende, razona y da por hecho de la misma manera en que nosotros lo llevamos a cabo. La realidad es que no es así. Por eso cuando nosotros argumentamos,
No debemos de guardar palabras pensando que alguien nos entiende. Si quieres que alguien entienda algo en determinado sentido, díselo. Díselo en la misma manera y díselo de manera completa. Entonces, ello es muy indispensable. Ahora bien, cuando nosotros realizamos argumentación, sobre todo en materia jurídica, debemos de entender dos cosas. Primero, no estamos recitando el poema del 10 de mayo del Día de la Madre, no estamos haciendo el discurso político que queremos que quede en la posteridad, no estamos en el curso de motivación, decirle a alguien, tú puedes y vamos a lograrlo y cumple tus sueños, definitivamente. Estamos en un lugar donde tenemos que hablar de una manera técnica, objetiva, ¿ah? Exacta, estructurada. El tribunal nos va a evaluar la estructura técnica que tengamos para realizar o integrar lo que es la información. Ello no quiere decir que vamos a caer en el otro extremo y devolver frío, parco y sin persona y sin entender que a final de cuentas lo que se está juzgando en el caso del trabajador es una persona que siente, que llora, que ríe, que sufre, que se preocupa, que se enferma, que se enoja y que como todo ser humano está precisamente sometido al error y a la imperfección como tal. Es decir, tenemos que tener en cuenta el humanismo. Y debemos de llevarle precisamente al juez este mensaje en decirle y recordarle que a final de cuentas estamos juzgando una persona y que esto no es solo un ejercicio técnico de resolver una operación matemática de A más B igual a C, o si es A y B, entonces D, como ustedes lo quieran decir. No, sino que estamos resolviendo cuestiones esenciales para la vida de alguien, para una persona que se va a ver beneficiada o afectada por la resolución que tengamos. Entonces, el hecho de que tenemos que evitar un lenguaje emotivo exagerado, que no podemos decirle al trabajador, al tribunal, el día de hoy lloran todos los ángeles y llora todo el pueblo de San Nicolás de Abajo por la pérdida. No, no vamos a utilizar ese tipo de situaciones emotivas, ¿sí? Ni vamos a caer precisamente en utilizar lo que son frases novelescas, totalmente de acuerdo, pero tampoco podemos de perder de vista al ser humano. Tienen que tener nuestros argumentos, en el caso que lo ocupemos, un sentido humanista de recordar que esto tiene efectos en la persona y más en materia laboral, ¿sí? Y desde luego usar los términos consistentes implica usar las palabras en el mismo sentido, en la misma forma, en la misma interpretación. Hablábamos en videos anteriores, acuérdense de lo que es banco, o lo utilizamos como silla o lo utilizamos como institución de crédito, pero no los dos a la vez en un mismo argumento. Ahora, dicho lo anterior, el argumento deductivo, como ya lo manifestamos, es un silogismo que se deriva de un razonamiento deductivo, en el cual el razonamiento jurídico y por ende el argumento deductivo tienen dos premisas, que ya lo hemos platicado, la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión, al menos. Estas premisas, estas premisas de este argumento deductivo tiene tres términos. El término mayor, que el término mayor que es predicado en la conclusión, el término menor que es sujeto en la conclusión y el término medio que aparece en las dos premisas pero que jamás pasa en la conclusión. Es decir, recordemos que lo que es el argumento o el silogismo se deriva de la integración de tomar en cuenta dos juicios de valor. Cada juicio de valor, recordemos que tiene tres elementos, como lo hemos mencionado con antelación: sujeto, predicado y cópula. Muy bien, es lo que tenemos para que exista un juicio de valor. La premisa mayor siempre va a aparecer un término mayor que puede aparecer como sujeto predicado en la premisa mayor, pero independientemente de su acomodo en la premisa mayor, siempre pasa como predicado a la premisa, a la conclusión, perdón, a la conclusión. En el caso de lo que es la premisa menor, va a tener siempre lo que es un término menor. Puede ser el sujeto o puede ser el predicado, pero independientemente de su ubicación, siempre va a pasar a la conclusión como sujeto. Y el término medio es ese concepto, esa figura que nos permite relacionar las dos premisas. Nunca pasa a la conclusión, en el sentido de que siempre tenemos una premisa
que implica una norma jurídica, siempre va a ser por lo menos universal. Esto se deriva del principio de la ley erga omnes. La ley es para todos y por ende cualquier fragmento, razonamiento o disposición que obtengamos de la ley, en este caso las leyes laborales, es una premisa universal porque se deriva de las mismas características de lo que es la ley. Y una vez que integramos el argumento, no debemos darle mayor extensión a la conclusión que en las premisas. Si en la premisa yo dije trabajador, no puedo cambiar la cantidad y hablar de trabajadores en la conclusión. Hablé de individual y así lo tengo que sostener. Si en mis premisas hablé de trabajadores en grupo, no puedo cambiarlo a trabajador dentro de lo que es la conclusión. Esto implica tener consistencia y darle la extensión adecuada. No cambiar la cantidad, no cambiar lo que es el género dentro de la conclusión. Lo anterior funciona de la siguiente manera con este ejemplo que estamos presentando, ¿sí? Tenemos ahí una premisa mayor que nos dice que el acoso sexual es motivo de despido justificado por parte de un trabajador. Tenemos una premisa menor que nos dice Romero Garras cometió acoso sexual. Si ustedes se fijan, tachamos y está en gris lo que es el término medio. Es el que nos permite relacionar una premisa con la otra. Por ende, una vez que ya quitamos el término medio, pasamos el término mayor como predicado y el término menor como sujeto. Y nos quedaría una conclusión que nos dice Romero Garras cometió despido justificado. Bien. Un ejemplo de lo que es este argumento lo podemos tomar de los siguientes hechos. Tenemos por ahí una narrativa de hechos rápida en la cual nos están hablando de que hay un trabajador que le tienen que pagar el día primero de cada mes. Entonces, resulta que este trabajador, la empresa no le paga su salario el día primero de cada mes, sino que le empieza a trazar y empieza a cobrar el 15, el 17 y del 20, hasta incluso cuando llega a pasarse el siguiente mes el pago del anterior o el más antiguo. Esta situación de hechos la vamos a relacionar nosotros con nuestra premisa confiable, que es el artículo 51, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos dice que será motivo de solicitar el despido justificado, que será motivo precisamente de reclamación por despido injustificado, cuando el sueldo no sea pagado en término. Muy bien. Ok, perdón, no dije despido injustificado, sino para solicitar la rescisión de lo que es la relación laboral. Bien. Dicho lo anterior, nos podría quedar un argumento lógico de esta manera. En términos de ley, es causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador el no recibir el salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. De ahí que si el trabajador doctor se le pagaba el salario el día 15 en lugar del primero, fuera de los términos convenidos, ello le da derecho al trabajador actor a reclamar la rescisión sin su responsabilidad. Si se fijan en lo que es el texto de este documento, primero transcribimos el ordenamiento jurídico, la norma jurídica, la mencionamos como premisa mayor, que es nuestra premisa fiable al derivarse del texto legal vigente, ponemos la situación de hecho, que es que al trabajador no se le pagaba el día primero como se acordó, sino hasta el día 15, y ello nos da la conclusión. Aquí tenemos los elementos que hemos platicado, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ahora, tratando de entender bajo una propuesta personal cómo funciona la relación en el mundo jurídico de este silogismo, me permito hacerlo de la siguiente manera y salvo tu mejor opinión, estimado colega. La premisa mayor ya dijimos que siempre es la norma jurídica, la ley, el dispositivo, el reglamento, aquella norma que vamos a aplicar. Siempre se va a integrar de dos términos. Primero, un término medio que es la hipótesis jurídica y un segundo que el término mayor que viene a ser la consecuencia de esa hipótesis en el momento de relacionar. La premisa mayor siempre va a estar sujeta a la interpretación de la jurisprudencia, a la interpretación que los tribunales federales competentes hacen de la ley. Este es el principal trabajo de lo que son los tribunales y es en el cual se basa la argumentación jurídica. La argumentación jurídica, como lo checaremos más adelante, deviene a ser la utilización de esos argumentos interpretativos
que de manera general encontramos en la jurisprudencia y que también el tribunal los puede hacer y que nosotros los podemos proponer. Una vez que tenemos la consistencia del término mayor y de su hipótesis con una interpretación jurídica adecuada, correcta, que ya sabemos nosotros que se interpreta en el mismo sentido, entonces es cuando lo podemos aplicar a una situación de hecho. La situación de hecho implica que lo que es la hipótesis en la norma jurídica nos da ya en la premisa menor la actualización de hecho. Otra vez regresamos como ejemplo. Si nosotros tenemos dentro de la hipótesis que faltar 4 días es causa de despido justificado y nosotros partimos de que en la premisa menor hay un sujeto que faltó 4 días en la regla o más de 3 días y más de 3 días en la actualización, ya logramos que la hipótesis jurídica se actualizara y se actualizara en la actividad de un sujeto. ¿Sí? Es decir, se actualizó la conducta dentro de la premisa menor. Aquello que estaba hipotéticamente hablado en la ley y que formó parte de la premisa mayor, ya se actualizó dentro de lo que fue la premisa menor con una situación de hecho. Una vez que tenemos esta relación, ya nos permite desde aquí construir el argumento utilizando las técnicas de argumentación adecuada para poder sustentar una conclusión. Esa conclusión es la aplicación de la ley en el mundo real, que tenemos un sujeto que tiene una consecuencia por la actualización de la hipótesis jurídica. Y es lo que tratamos de explicar en lo que es este esquema. ¿Sí? Básicamente así funciona lo que es la argumentación. Teniendo claro este aspecto, el hacer argumentos en materia jurídica es relativamente sencillo. Muy bien. Ahora, hasta aquí en lo que hemos platicado, te quiero poner un ejemplo. Imagínate que cuando nosotros argumentamos es como si tú fueras a subir a lo que es al juez a un carro, a un vehículo que tiene que caminar. Para que ese vehículo tenga que caminar o pueda caminar, tiene que tener un motor que camine. ¿Qué es lo que pone en proceso la actividad jurisdiccional? El argumento. Cuando nosotros le damos un argumento, argumentos que devienen nos empiezan a formar desde el escrito de demanda y así sucesivamente, ponemos en actividad al tribunal, que empieza a entender nuestra teoría del caso, que empieza a entender nuestros posicionamientos, que empieza a entender nuestras premisas menores o fácticas y las premisas mayores que nosotros consideramos que aplican. Y lo empezamos a llevar a cabo por lo que es un camino. Cuando nosotros le damos a conocer lo que está en la demanda, contestación de demanda, que son los antecedentes, y que el juez ya conoce todos estos antecedentes, empezamos nuestra operación de razonamiento en los términos que le hemos hablado, ¿sí? Razonamientos que nos llevamos en base a los argumentos, en el caso de la premisa mayor, por medio de la interpretación correcta de la norma jurídica, y en el caso de la premisa menor, por medio de lo que es la prueba de los hechos de manera confiable, la evidencia de que los hechos se acontecieron de la manera en que nosotros lo manifestamos. Ello implica que el tribunal obtendrá un consecuente que nosotros le vamos a proponer desde antes. Conclusión que nosotros le vamos a proponer, claro, utilizando nuestros antecedentes de manera adecuada, con todo lo que platicamos en la gráfica anterior para motivar o impulsar que el razonamiento jurídico vaya directamente al consecuente que queremos. Nadie hacemos argumentaciones de manera jurídica esperando que nos resuelvan en contrario. Y el hacer argumentaciones esperando o dejándolos a la suerte o a ver si el juez comparte mi criterio, esperanzarnos a ello, es un camino muy peligroso. Tus antecedentes deben de ser constantes para efecto de que tú puedas conseguir lo que pretendes. Repito, como lo hemos dicho, con una premisa mayor que estás utilizando de acuerdo a la interpretación jurídica adecuada, ¿sí? Y con una premisa fáctica que tú acreditaste los hechos o tienes las evidencias para acreditarlos de esa manera. Si tú tienes estas dos situaciones, no queda al tribunal otra cosa que llegar al mismo consecuente que tú le propones. Y desde luego hay que llevar al juez en un vehículo cómodo, en un vehículo que tenga los accesorios suficientes para que él se vaya dando cuenta de la importancia de los lugares que recorren ese camino.
Imagínate que fueras el guía de turistas que va arriba con el juez en el vehículo, o que le vas a, o que eres no sé si decir, el Google Maps que le va indicando cuáles son las incidencias del camino. Es decir, cuando nos encontramos hasta un lugar importante. Por ejemplo, cuando dicen, este árbol es importante, volteé para acá para ver este paisaje. Aquí nos vamos a ir un poquito más lento porque el camino es peligroso. Aquí vamos un poquito más rápido porque así nos lo permite este camino. Eso le llamamos los accesorios y son los conectores del lenguaje. Los conectores del lenguaje, ahorita vamos a platicar de ello, son los que nos sirven para irle poniendo estas incidencias al juez en el camino. ¿Qué es más importante que se detenga a ver? ¿Qué lugares tenemos que circular a una velocidad más baja o delicada para que se entienda y que se vea el camino donde vamos? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que pasar con una transición más fuerte y que no tenemos que dedicar tanto tiempo a ella? ¿Sí? En este dibujo, en esta gráfica, quería explicarte un poquito, esperamos haberlo conseguido, de cómo es que llevamos al juez por el camino de la argumentación. Bien, ahora, ya que hablamos o que empezamos con la gráfica anterior, a hablar de los conectores del lenguaje. Los conectores del lenguaje, debemos decir que son de dos tipos. Existe el conector y existe el marcador textual. El conector nos sirve para unir la premisa o para unir las premisas o para unir el antecedente con lo que es el consecuente. El marcador nos sirve para darle fuerza o resaltar información dentro de lo que es la premisa o lo que es la conclusión. Los conectores o marcadores no son otras palabras, unidades lingüísticas, por eso nos habla ahí, en las cuales nosotros le decimos a el juez cuál es la situación o cómo debe valorar lo que es esa parte de la información. ¿Qué peso tiene para él? Bien. Dicho lo anterior, en este sentido, vamos a hablar primero de los conectores lógicos del lenguaje. Los conectores lógicos del lenguaje de manera inicial tenemos tres tipos. Primero tenemos los contraargumentativos fuertes, en el cual ponemos algunas palabras como ejemplo. Sin embargo, no obstante, pero, etcétera. Este tipo de palabras nosotros las utilizamos cuando queremos oponernos de manera fuerte a lo que es una propuesta de nuestro adversario, en el cual no queremos que se tome en cuenta lo que es una postura que ha faltado. Si nosotros decimos, por ejemplo, su señoría, si bien es cierto que ha quedado acreditado que el señor Juan López faltó 4 días en un periodo de 30 a la fuente de trabajo, como lo ha sostenido el abogado de la parte patronal, sin embargo, lo que no le está diciendo la parte patronal es que el cuarto día fue con motivo de enfermedad que quedó debidamente acreditado con las constancias médicas agregadas en autos o presentadas en la audiencia correspondiente. Entonces ahí nosotros estamos oponiéndonos. Es decir, hablamos de manera fuerte, hablamos de que le pedimos al tribunal que rechace totalmente la postura que se está presentando en nuestra contra. ¿Sí? Tenemos lo que es los contraargumentativos débiles. Este no tiene la fuerza o no le aplicamos la fuerza del contraargumentativo fuerte, pero sí hay cosas que queremos nosotros que no se tomen en cuenta. Es cuando queremos corregir, quitar algún detalle que limpie lo que es el argumento en esa manera. ¿Sale? Luego tenemos los consecutivos. Los consecutivos son aquellos que nos permiten decirle al tribunal que estamos hablando en un mismo sentido de ideas y que una cosa se relaciona con la otra. El conector lógico del lenguaje consecutivo que más utilizamos o más común en un silogismo es el por lo tanto. El por lo tanto viene desde las clases básicas de lógica, en el cual a la hora que nosotros llamamos nuestras dos premisas y que ya las mencionamos, antes de la conclusión mencionamos por lo tanto. No es la única palabra que se puede mencionar, pero sí es la más común. En casi en cualquier lado, cuando tú dices por lo tanto, le estás avisando de que vas a decir lo que es la conclusión. ¿Sí? Muy bien. Pero podemos utilizarlo en cualquiera de las otras palabras que se encuentran dentro de lo que es la diapositiva. Muy bien. Ahora,
Otro de los conectores de lenguaje que tenemos es el de premisa. Este se da dentro de lo que es una misma premisa, ¿sí? Cuando nosotros queremos hablar de una prueba, cuando nosotros queremos hablar de una situación que se integra dentro de la misma premisa, utilizamos cualquiera de las palabras que se encuentran en la diapositiva, ¿sí? Cualquiera que ustedes precisamente quieran usar en ello. Mientras que cuando hablamos de los aditivos y organizadores, son aquellos conectores que nos permiten poner información de más cuando nosotros ya sostuvimos lo que es nuestra premisa. También sirven cuando nosotros queremos relacionar una comparación. Para relacionar una comparación entre dos silogismos, entre dos premisas, entre dos situaciones de hecho, es muy común que utilicemos por una parte, por otra parte, por otro lado. Cuando construimos lo que son también premisas un poquito más complejas, que lo vamos a ver en las estructuras argumentativas un poquito más adelante, en el cual para arribar a una conclusión debemos de tomar 3 o 4 premisas distintas, o bien que una premisa que nos sirve de conclusión y a su vez nos sirve de premisa para otra, lo vamos a checar más adelante, entonces utilizamos conectores organizadores para que el juez no piense que a la hora que terminamos con una conclusión, ahí termina nuestra argumentación, sino que va a seguir tomando en cuenta esa conclusión como una nueva premisa que nos permite hilar. Cuando nosotros hablamos ya de un argumento que se realiza dentro de lo que es un contexto jurídico, como alegatos, como recursos, vistas, etcétera, hablamos que la argumentación muchas veces es compleja. Eso quiere decir que no solo tenemos un juicio de valor o no solo tenemos un silogismo deductivo, sino que a veces, ya en la realidad, tenemos varios silogismos deductivos que tenemos que llevarlos a coincidir y convivir en un mismo argumento de una manera adecuada, de una manera organizada, de una manera planificada, que todos caminen hacia el mismo sentido, que no se pongan el pie el uno con el otro, que no se contradigan, para que todo llegue a la postura que estamos sosteniendo. Ahora, aparte de lo que son los conectores, tenemos los marcadores textuales. Un marcador es el que nos sirve para indicarle al tribunal, al auditorio, o en qué parte del argumento vamos, en qué parte del discurso jurídico vamos, en qué parte del argumento, de la construcción de argumentos vamos. Si vamos a empezar, utilizaremos un marcador de apertura. Si vamos a terminar, utilizaremos un marcador de cierre, como nos lo marcan ahí dentro de la diapositiva. Si vamos a hablar de la prueba que sostiene, ¿sí?, o de evidencia, pues usamos precisamente un conector de evidencia, en el cual hablamos nosotros de el valor incluso que tiene la evidencia. Por ejemplo, si nosotros decimos no existe ninguna duda, entonces esto es un conector, un marcador de evidencia. ¿Sí? Su señoría, si al día de hoy quedó totalmente acreditado que el señor Juan López faltó 4 días a su trabajo sin haber checado la tarjeta correspondiente o haber firmado el libro de registros, no existe ninguna duda que esta conducta implica la actualización del artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo en su fracción tal. ¿Sale? Utilizamos ahí lo que nos dice no existe ninguna duda. Tenemos lo que son marcadores textuales de continuidad que nos permiten hablar de que seguimos argumentando o ese argumento sigue, que nos interrumpe. Cuando llegamos a un concepto complejo que necesita hablarse en dos sentidos, ¿sí?, utilizamos un reformulador explicativo. Decimos la idea y después la explicamos en otras palabras, ¿sí?, más sencillas. A veces este factor lo utilizamos cuando nosotros queremos simplificar, sintetizar o resumir un aspecto importante dentro de lo que es el argumento, ¿sí? Y el refuerzo argumentativo es cuando nosotros vamos a exponer más razones más allá del silogismo.
que queremos llegar a la sustancia, que queremos llegar al fondo y que queremos llegar a la consecuencia directa de los actos. Siempre que nosotros hagamos un argumento, debemos de poco a poco irnos familiarizando con utilizar estas palabras que le den la estructura. Imagínense que estas palabras son como en un edificio las señales en los cuales nosotros le vamos diciendo al juez en qué parte vamos o en qué parte del edificio estamos. Si nosotros entramos a una tienda de conveniencia, vamos a encontrar inmediatamente un letrero que dice entrada y después cuando ya nos estamos adentro, nos encontramos uno que nos dice salida, encontramos alguno que nos dice dónde encontramos tal producto, encontramos otro que nos dicen flechas donde nos dicen dónde está la ruta de evacuación, encontramos explicaciones que nos dicen qué productos se encuentran mañana, cuáles están de oferta, ¿sí? Dentro de lo que es la tienda. Dentro de un argumento, imaginen esta alegoría, ¿sí? En el cual nosotros, al internar al juzgador a nuestro argumento, le tenemos que decir cuándo entró, dónde lo llevamos en la entrada, cómo lo paseamos por toda esa tienda de conveniencia, es decir, por todo ese argumento, y después cuándo nos acercamos a la salida, porque ya vamos a terminar. Eso viene a ser los marcadores textuales, todas las indicaciones que indican el lugar en el que nos encontramos de la argumentación, el camino que estamos siguiendo y en su momento el momento en el cual es el que vamos a terminar. Bien. Ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio para ver cómo aplica esto en la realidad. Te voy a pedir que leas por un minuto lo que es el ejercicio que estamos proponiendo en la diapositiva, ¿sí? El ejercicio es una contestación a lo que es un hecho, en el cual la parte aquí demandada nos dice o asimila de que acepta que el primero de febrero del 2012, puede haber sido cualquier fecha, se contrató a lo que es el trabajador, ¿sí? Luego nos dice también que el trabajador, si bien es cierto que se ostentó como maestro de educación física, realmente no lo era. ¿Sí? Era un asesor deportivo. Y el segundo es un hecho que se considera falso, que se está negando un hecho que se puso en lo que es la demanda. ¿Cómo utilizamos los conectores y marcadores del lenguaje aquí? Si tú te fijas, ya en esta copia de lo que es el ejercicio, dentro de lo que es el punto número 1 y el inciso A, estamos hablando nosotros de un contraargumentativo fuerte, en el cual le decimos en el primero, si bien es cierto que el trabajador fue contratado en lo que es el 1 de febrero, como nos dice, decimos más, sin embargo, son falsas las siguientes afirmaciones. Y nos vamos directamente al inciso A, en el cual decimos que es cierto que el trabajador se ostentó y se ostenta como maestro de educación física, más sin embargo, contraargumentativo fuerte, tan solo fue contratado como asesor deportivo porque no cuenta con dicho título profesional que lo avale, que desempeñe esa función. E incluso si quisiéramos seguir en la redacción, podríamos utilizar lo que es un marcador de evidencia, por lo que no hay para desempeñar esa función, que lo avale para desempeñar esa función. Y no queda lugar a dudas que si no tiene el título no se puede ostentar como maestro de educación física. Podríamos agregar eso también. Ahora, en el caso del hecho segundo, hablamos de lo que es un marcador, precisamente lo que es un marcador de continuidad, en el cual nosotros estamos precisamente hablando primero de que contestamos que es falso, ya dijimos en el primer término que es falso, la forma en que dijo la fuente de trabajo, y le damos continuidad diciendo que en lo que respecta a la asistencia puntual de orden disciplinar del trabajador y damos contestación. En este ejemplo nos queda claro cómo se utilizarían 3 de los conectores o marcadores que analizamos. Ahora, dentro de lo que es la argumentación y aparte de todo lo que hemos dicho en esta sesión, que ya hablamos de lo que son los elementos del argumento, hablamos de lo que es el silogismo deductivo o silogismo jurídico para integrarlos de manera adecuada. Acabamos de hablar también de lo que son los conectores y marcadores. También puedes utilizar muchas veces algunos silogismos irregulares que te sirven de puentes de transición
pero también te sirven para darle fuerza, para resaltar, para explicar o para sustentar lo que es alguna parte del argumento, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son tres. El primero es el epiquerema. El epiquerema es alguno que vas a utilizar mucho en el trabajo de argumentación jurídica porque lo que es ponerle la explicación o la evidencia a la premisa. Su señoría, quedó totalmente claro que Juan López faltó 4 días dentro de 30 a sus labores, en razón de que usted vio todos y cada uno de los registros escritos de la empresa donde aparece el nombre de Juan López y el lugar donde vería su firma se encuentra en blanco. Su señoría, al día de hoy usted vio que el señor Juan López no acudió a su trabajo por imposibilidad física el día cuarto dentro de los 30, en razón de que usted vio la constancia médica de incapacidad del Seguro Social en el cual se dice que no podía acudir a trabajar. ¿Sí? Decimos lo que es el juicio de valor y después damos la explicación. ¿Sí? Muy bien. El Sorites. El Sorites viene a ser lo que es un silogismo en el cual nosotros el predicado de una oración lo tomamos inmediatamente como sujeto del siguiente. Esto nos sirve entablar un eslabón o una cadena que nos hace unir un juicio de valor con otro y lo podemos hacer indefinidamente. Claro que no es un recurso que tengamos que usar un Sorites uno tras otro, uno tras otro, porque afecta la argumentación. El Sorites lo utilizamos cuando hay una palabra, un concepto que nos interesa resaltar dentro de lo que son los argumentos. Un ejemplo, el día de hoy quedó acreditado ante su señoría que Lupita Gámez es una trabajadora que desempeñó sus funciones de una manera adecuada y confiable. Confiable porque siempre estuvo a las órdenes del patrón. Y patrón que en lugar de agradecerlo, la ha despedido injustificadamente. Si ustedes se fijan, construí aquí un Sorites con la palabra trabajadora, confiable y patrón, que nos llevó a hilar 3 juicios distintos para terminar concluyendo. Entonces, el Sorites es una herramienta importante porque a la hora que tú repites una palabra, ello implica que es más fácil que quede en la mente del juzgador. Y por último tenemos el polisilogismo. El polisilogismo implica que nosotros tenemos una premisa mayor, una premisa menor que nuestro antecedente, generamos nuestro consecuente o conclusión, y ese consecuente o conclusión se vuelve lo que es la premisa mayor del siguiente argumento. Bien, este es un poquito menos utilizado, pero también puede ser que tengan la necesidad de hacerlo. Vamos a poner lo que es un pequeño ejemplo de esto. Cuando empezamos a hablar dentro de lo que es este caso sería precisamente escrito, pero nos sirve para entender. Es el inicio de lo que es una demanda de amparo. En este inicio de la demanda de amparo, si ustedes se fijan, en el primer párrafo, ya después de haber cumplido, cuando vamos a empezar con los conceptos de violación, se sugiere, antes de cualquier otra situación, estamos utilizando lo que es un marcador de apertura, ¿sí? Le decimos, antes de hablar de cualquier otra cosa, vamos a hablar de lo siguiente. Iniciamos. Hacemos la manifestación y después de ello hablamos de autoridades responsables y si se fijan, utilizamos un Sorites. Decimos, asumidas por las autoridades responsables que han variado de manera unilateral las causales de rescisión de la relación laboral. ¿Sí? Aquí en esta parte utilicé lo que fue un Sorites. Después de haber utilizado un Sorites, utilizo lo que es precisamente un marcador aditivo para decirles es más. Y utilizo lo que es para decirles que voy a poner más información. Después utilizo un consecutivo que es por consiguiente y por último utilizo uno de evidencia. ¿Sí? Si se fijan, en este parrafito de
10, 15 renglones, utilizamos lo que son cuatro distintos conectores o marcadores y el silogismo Sorites, intentando buscar o darle el efecto deseado en lo que es el tribunal. Bien, con esto terminaríamos la parte de las técnicas de argumentación, ¿sí? Ya en lo que es nuestro cuarto video, es una parte que me queda claro que es totalmente técnica. Si tú te fijas, empezamos en estos videos a hablar de cuestiones muy sencillas y poco a poco, con cada elemento, vamos entrando a una estructura jurídica, técnica más adecuada y con la complejidad necesaria. De todos modos, cualquier duda que tengas hasta este momento de los temas que hemos tratado, yo con mucho gusto te las resuelvo en la clase sincrónica que será a la que siga este video. Por el momento no me resta más que agradecerte toda tu atención y nos seguimos y seguimos participando con ustedes dentro de este ejercicio que es el módulo 2. Que te vaya excelente y nos vemos el día de mañana en la clase sincrónica.